García, especialista en neurocirugía endovascular, y esta noche le haremos una pregunta acerca de la lumbar, de la columna. ¿Qué es para usted la lumbar? Buenas noches. Sí, lumbalgia no significa más que dolor en la columna lumbar, ¿no? Muchos pacientes van a las consultas médicas y salen con la misma respuesta de diagnóstico. Les dicen los médicos que tienen una lumbalgia y en realidad no le han dado ningún diagnóstico, no una respuesta concreta a la solución de su problemática. Okay. ¿Cuál es la causa de la lumbar? Entonces, esa pregunta es importante porque la lumbalgia es simplemente el dolor, ¿no? El dolor de la columna lumbar, pero las causas pueden ser múltiples. Hay causas musculares, óseas, osteodegenerativas, del cartílago articular, causas neurales, causas discales, o sea que las causas son múltiples. Y de eso se trata, de abordar al paciente, hacer una anamnesis, que es una serie de preguntas donde nosotros orientamos el diagnóstico. Luego pasa una serie de exploraciones físicas, valorando su fuerza muscular, los reflejos, la sensibilidad, rango de movimiento. Son factores que vamos sumando para llegar a un diagnóstico final, ¿no? Y luego evaluar con pruebas diagnósticas complementarias como radiografías, resonancias magnéticas, tomografías lumbares para complementar y llegar a un diagnóstico definitivo. Entonces, las causas en sí son múltiples, pero las más frecuentes son de orígenes discales. O sea, nosotros tenemos entre cada hueso y hueso de las vértebras un material que se llama disco intervertebral. Ese material está compuesto de proteínas, agua y una especie de gel gelatinoso. Entonces, con el tiempo se deshidrata, se aplasta, se desgasta y hace una protrusión hacia atrás, hacia el lugar donde salen los nervios de la columna. Entonces, entre cada espacio de vértebra sale un nervio de cada lado. Cuando el disco se enferma y se tira hacia atrás, toca esa salida de los nervios, entonces eso es lo que produce el dolor en la mayoría de los casos. ¿Cómo se estudia la lumbar? Lo que había mencionado anteriormente, ¿no? Primero un relato con el paciente, qué es lo que él manifiesta, el tipo de dolor, a qué hora del día se presenta, qué medicamentos le ha tomado, porque los pacientes se automedican, entonces qué medicinas le caen bien, qué medicinas no le funcionan, eso va dando unas pautas de la causa y lo que vamos a enviar de exámenes complementarios. En sí, son exámenes radiológicos más que todo, radiografías lumbares, proyecciones AP, lateral. Hay enfermedades que necesitan unas proyecciones especiales como proyecciones dinámicas donde pedimos al paciente que se incline a fuerza, luego que haga una extensión posterior para evaluar el grado de desplazamiento de las vértebras. También podemos enviar tomografías lumbares, resonancias magnéticas, electromiografías y alguna otra cosita que sea importante para corroborar el diagnóstico. Ahora otra pregunta. Si es una afección tan frecuente, ¿cuándo debo preocuparme ante una lumbar? Sí, también es interesante porque a todas las personas mayores de 30 años ya comienzan esos síntomas de dolor lumbar, ¿no? Es raro que una persona ya tenga 35 o 40 años y no le duela la columna, pero entonces no siempre es algo peligroso. A veces hay dolores pasajeros, 5 o 7 días por una contractura muscular, que a los días puede ser pasajero y un par de analgésicos ya mejora. Pero hay momentos que el dolor persiste en el tiempo o es recidivante, es decir, a lo mejor mejoró en esa etapa y a los meses vuelve a aparecer un dolor o un dolor que ya dé indicios de irradiación a la parte radicular, a los miembros inferiores, perdón. Entonces, ya un dolor persistente, recidivante, que no mejora con analgésicos, que sea un dolor tipo neurítico, irradiado a miembros inferiores, entonces sí hay que preocuparse un poco y ya buscar ayuda. Yo pregunté. ¿Qué es la hernia de disco? Ok, entonces la hernia de disco lo mencioné cuando estábamos hablando de las causas. Es una de las causas más frecuentes de lumbalgia. Entonces la hernia de disco
Había mencionado que hay que imaginarse estructuralmente, entre cada vértebra y vértebra, nosotros tenemos un material que se llama disco intervertebral. Entonces, ese material es especializado, o sea, distribuye todas las cargas que pasan por el eje de la columna, desde la gravedad, nuestro propio peso y las energías que uno recoge cuando caminamos, subimos grada, saltamos, corremos. Todas las energías pasan por los miembros inferiores hacia el eje de la columna y la fuerza de gravedad está transmitiendo también energía hacia el centro, que es la vértebra. Entonces, los discos hacen disipar todas esas energías, ¿no? Entre todos los discos que tenemos, disipa la energía y entonces esa es su función, para evitar que los huesos rocen entre sí y se desgaste rápido la columna. Entonces, la hernia de disco es cuando se deshidrata la proteína principal, que es el núcleo pulposo, que es unas proteínas que vienen entrelazadas en el disco intervertebral, se deshidratan, pierden fuerza, por así decirlo, y ella hace una protrusión hacia atrás. Entonces, hernia es cuando un contenido sale a través de un saco y se protruye. Entonces, la hernia sale a través del anillo, porque está contenido en un anillo, el disco intervertebral, y protruye hacia el foramen, que es el lugar donde están los nervios de la columna. Y por eso los dolores son tan intensos. Yo muchas veces le digo a mis pacientes, esto es como las muelas. ¿Qué tiene que ver una muela con una columna? ¿Qué tiene que ver una hernia de lumbar con una muela infectada? Entonces la columna tiene hueso, tiene pulpa y tiene nervio. La pulpa del núcleo pulposo del disco que estamos hablando. Y las muelas también tienen hueso, tienen pulpa y tienen nervio. Entonces, cuando las caries ya dañaron el hueso, dañaron la pulpa y está tocando el nervio, entonces los dolores están ahí intensos. Los odontólogos, cuando uno los visita, te dan esas opciones, ¿no? Extraer la muela, hacerte una endodoncia. Nosotros igual en la columna, cuando ya la pulpa está tocando el nervio, que son con esta hernia, entonces no hay muchas opciones que plantear alguna posibilidad quirúrgica, evaluamos los exámenes complementarios, el tipo de dolor que persiste, recurre, no mejora con analgésico, y si en los exámenes diagnósticos complementarios se corrobora con una hernia de columna, entonces orientamos hacia una cirugía igual. ¿La actividad diaria puede influir en el dolor lumbar? Sí, hay factores predisponentes, factores precipitantes, factores desencadenantes de las lumbalgias. Entonces, sí, la actividad diaria, digamos, hasta una persona que está en una oficina. Las personas que trabajan en oficina generalmente también por estar sedentarios tienen aumento de peso. Entonces, el aumento del peso, el sedentarismo, aumenta las cargas de la energía que estamos hablando y entonces puede provocar una lumbalgia o una hernia discal. También digamos, personas que hacen trabajo pesado, albañiles, personas de la construcción, personas de carpinteros, que cargan piezas pesadas, mecánicos. Esas energías, todas las energías se transmiten a través de la columna. La columna es un órgano que siempre está en trabajo, en función, aunque estemos dormidos. O sea, cuando estamos, la columna, una de sus funciones es que le mantiene la forma al cuerpo, ¿no? Si no, imagínense que nos acostáramos y nosotros amaneciéramos enrollados, como que usamos caracol, ¿no? Porque si nada nos estabiliza el cuerpo, entonces los tejidos blandos se enrollan, ¿no? Tienden, amaneciéramos con unas posturas extrañas. Entonces la columna, una de las funciones es mantener la forma del cuerpo. Entonces, también si hay un trabajo pesado que involucre cargas extra hacia la columna, entonces sí va a influir en provocar un dolor. Otra pregunta, ¿cree que caminar es bueno para la columna? Sí, las caminatas es un tratamiento que nosotros enviamos, pero no siempre un tratamiento que digamos definitivo, ¿no? Porque si hay una hernia, una listesis, una escoliosis que ya está comprometiendo los nervios de la columna, simplemente las caminatas no va a aliviar el dolor. Sí ayuda porque pierde calorías el paciente, disminuye de peso, al final también mejora
fortaleza de la estructura, de la musculatura lumbar y puede aliviar en cierta parte el dolor, aunque no sea una solución radical o definitiva, solamente con unas caminatas. ¿Cree que tener dolor lumbar, hernia de disco o artrosis de columna significa que se puede hacer ejercicio? Siempre contraindico, si hay dolor, contraindico los ejercicios. Ahora están de moda los gimnasios y la gente trata de buscar una solución, ¿no? A lo mejor es una contractura, si hago un ejercicio en un gimnasio, a lo mejor mejora el dolor. Yo les recomiendo que no, porque si es una hernia discal, una listesis, un problema estructural de su columna, si hace ejercicios, va a empeorar la situación. Una vez el dolor va a ser muy intenso, van a aparecer en una ambulancia, en una silla de ruedas buscando tratamiento de emergencia. O sea que si tiene dolor lumbar, no les recomiendo ir a un gimnasio a tratar de aliviar el dolor. Les recomiendo que evalúen con su médico para evaluar que no haya nada peligroso. Ahora, si hay ejercicios especiales que nosotros enviamos ya a pacientes operados o que no tienen los criterios quirúrgicos absolutos, que son las fisioterapias. Entonces un fisioterapeuta lo evalúa al paciente, nosotros decimos no tiene criterios quirúrgicos absolutos, a ver con qué tipo de ejercicios puede aliviar su dolor y son médicos especializados que orientan con ejercicios también especiales para aliviar esos tipos de dolor. Bueno, estas han sido todas las preguntas la noche de hoy. Muchas gracias por su tiempo, doctor. Okay. Muchas gracias a usted. Gracias.